Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Sebastián Nora, Mariana Palau, Gonzalo Lázari, Valeria Santos y Camila Zuluaga con el personaje del mediodía. Del día, 17 minutos. Seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire. La noticia política del día es que ya se anunció que Óscar Iván Zuluaga será el candidato presidencial del Centro Democrático. Hace algunos minutos estaba hablando el candidato. Lamentablemente intentemos oír un poquito el sonido del candidato Óscar Iván Zuluaga reconociendo esa victoria y esta nominación del Centro Democrático. Me dicen que está un poco mala la señal, pero vamos a escuchar lo que dice el candidato aceptando esa nominación por parte del partido del expresidente Álvaro Uribe. Por el empleo, por la seguridad, por la educación, por la salud y por la igualdad. Quiero que me acompañen en todas las circunstancias, en las duras batallas y en los momentos de celebración como el que vivimos hoy. Sobre todo, a mi equipo de trabajo, gracias. Las palabras que entregaba el candidato Óscar Iván Zuluaga del Centro Democrático, quien se decía iba a perder porque decían que mucha fuerza había tomado María Fernanda Cabal, pero no Marcela Puentes, perdón. Ya sabemos exactamente cómo quedó el resultado de las encuestas que dan como ganador a Óscar Iván Zuluaga y como candidato del Centro Democrático. Pues los porcentajes como tal no los han entregado, Camila, simplemente el partido publicó un comunicado en el que ratifica que es Óscar Iván Zuluaga el candidato elegido por consenso a través de este mecanismo de encuestas que acordaron los 5 precandidatos que participaron en el proceso. Recordemos, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Rafael Nieto, Alido Barrera y pues el ganador Óscar Iván Zuluaga. Lo que ha dicho también la directora del Centro Democrático, Nubia Estela Martínez, a través de Twitter, es lo siguiente: tenemos candidato a la presidencia, Óscar Iván Zuluaga. El Centro Democrático se fortalece e inicia una nueva etapa. Tenemos la experiencia y el conocimiento de los valores del partido, y anuncia además que llegan los otros 4 precandidatos que participaron como jefes de debate de Óscar Iván Zuluaga. Recordemos, Camila, que se hicieron 4.200 encuestas entre militantes y también otros ciudadanos afines al uribismo. Por ahora, pues acá ustedes pueden escuchar en la sede del partido, en el centro de Bogotá, esto está a reventar y pues por supuesto muy aclamado, muy aplaudido a Óscar Iván Zuluaga, quien repite aspiración. Recuerde usted que en 2014 él ya había sido candidato a la presidencia, se enfrentó al expresidente Juan Manuel Santos, ganó en primera vuelta pero perdió la segunda en medio del sonado escándalo de espionaje del hacker Sepúlveda. Estamos aquí pendientes entonces de lo que dice el candidato oficial Óscar Iván Zuluaga. Ganó Marcela, como usted lo recuerda, Camila, en el 2014, Óscar Iván Zuluaga en primera vuelta, luego perdió en segunda, pero obviamente era un país polarizado en su momento por el acuerdo de paz, por el proceso de paz, aún no se había firmado el acuerdo, y el uribismo pues estaba en otras condiciones, era un uribismo mucho más fuerte que el que hoy está en contienda, Camila. Sobre eso que usted dice, Hugo Mario, precisamente, por eso es importante saludar a nuestro invitado del día de hoy, aprovechando para saludar a nuestros televidentes que se conectan todas las noches en Noticias Caracol, ahora a través del primer canal digital de noticias en Colombia, y quienes están conectados con nosotros a través de Facebook Live en la cuenta de Blue Radio Colombia. Exfiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, mil gracias por aceptar esta invitación comenzando la semana aquí a Mañanas Blue. Bienvenido. Camila, muy buenas tardes a todos los oyentes y a la mesa de trabajo. Y decía yo que es importante tener su testimonio el día de hoy, después de que es ratificado Óscar Iván Zuluaga como candidato del Centro Democrático. ¿Por qué? Porque el fin de semana pasado el candidato del Centro Democrático entregaba una entrevista al periódico El Tiempo en donde hacía unas acusaciones muy serias en su contra, doctor Montealegre, en donde decía que usted lo había presionado y lo había chantajeado con el tema de su hijo, con el tema de las elecciones, con el tema del hacker Sepúlveda, y que pues prácticamente
le habían robado las elecciones, palabras más, palabras menos, eso fue lo que dijo el candidato Zuluaga en esa entrevista al periódico El Tiempo. Y lo escuchamos a usted en diferentes videos y pronunciamientos, pero no habíamos tenido la oportunidad de hablar directamente para poder hacerle preguntas. Entonces, sí quisiera conocer su respuesta sobre esa acusación tan grave que hoy hace un candidato presidencial. Camila, las afirmaciones que hizo Zuluaga en el periódico El Tiempo y que ha reiterado en otros medios y a través de un comunicado son absolutamente falsas, son una mentira monumental. Jamás le hice una propuesta a Óscar Iván Zuluaga en el sentido de que le dijera o le sugiriera al expresidente Álvaro Uribe que desistiera de presentar denuncias o elementos probatorios sobre una supuesta financiación ilegal de la campaña de Juan Manuel Santos en el 2010. La afirmación es totalmente falsa y por esa razón en el día de hoy yo presenté una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en contra de Óscar Iván Zuluaga y de su abogado Jaime Granados por falsa denuncia y por fraude procesal. ¿Necesidad, doctor Montealegre, tendría el candidato Óscar Iván Zuluaga de inventarse una reunión, de inventarse un chantaje, de inventarse unos asistentes a un encuentro? ¿O qué es lo que usted denuncia que está diciendo mentiras el candidato Zuluaga? Camila, la reunión sí existió. Fue una reunión que yo realicé a solicitud del rector de la universidad, Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera. Rodrigo Noguera estuvo en mi casa y me planteó que por qué no se hacía una reunión entre Óscar Iván Zuluaga y el presidente Santos para acordar un clima de cordialidad, de garantías, de no agresión o disminuir al máximo la confrontación en la segunda vuelta. Yo le planteé, una vez que hizo esa invitación Rodrigo Noguera, le transmití la invitación al presidente Santos, pero el presidente Santos declinó esa invitación. Yo sí asistí a la reunión, María Camila. Pero permítame, yo lo interrumpo porque es importante pues entender en qué contexto se da esta reunión. Usted era el fiscal general de la Nación. Ya había una investigación abierta por el tema del hacker. Ya había unas acusaciones muy graves de que había entrado también plata o dineros de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos. ¿A usted no le parece que un fiscal general de la Nación pues no tiene nada que hacer reuniéndose en un apartamento con dos candidatos a la presidencia? Porque un fiscal de la Nación, general de la Nación estaba en ese momento impulsando un encuentro político entre dos candidatos. No, Valeria, es que yo no impulsé el encuentro político entre los dos candidatos. Ese encuentro lo propició y lo planteó Rodrigo Noguera, muy cercano pero usted, a ¿por qué Óscar Iván acepta algo Zuluaga? tan imprudente en ese momento? ¿Usted por qué como fiscal general que tiene unos procesos en contra pues de estos candidatos muy delicados, usted por qué dice que sí a reunirse en un apartamento pues con un clima pues tan complicado como era el de ese momento? Mire, yo recibí la propuesta, la solicitud de reunión en mi apartamento de Rodrigo Noguera. ¿Y cuál es la razón por la cual yo fui a esa reunión que se hizo en la oficina de Rodrigo Escobar? Porque yo quería ofrecerle a los candidatos todas las garantías por parte de la Fiscalía General de la Nación. En ese momento se estaba adelantando una investigación muy seria contra la campaña de Óscar Iván Zuluaga por el hackeo y las interceptaciones ilegales a La Habana por parte de la campaña, y consideré que era prudente asistir a la reunión. ¿Con qué finalidad? Exclusivamente para expresarle al candidato con la presencia de su abogado y dos grandes amigos de él, que en la fiscalía tenían absolutamente todas las garantías. No es inusual, no es absolutamente raro que en épocas preelectorales la fiscalía intervenga en los procesos electorales con la finalidad de ofrecer garantías. Sí, Óscar. Doctor Montealegre, pero es que sí es inusual, ¿sabe? No es corriente
que el fiscal general de la Nación se reúna en una época preelectoral con los candidatos, y más con un candidato que está investigando la fiscalía por el tema del hacker y por el tema de Odebrecht. Entonces, Oscar, no es por eso causa impacta tanto la noticia del doctor Montealegre, porque es que en ese momento su investidura era de fiscal general de la Nación, garantía para todos. Oscar, ya entendí su pregunta, Oscar, entendí su pregunta. Es que yo no me reuní solo con Oscar Iván Zuluaga en época preelectoral, Oscar. Como fiscal general de la Nación, yo fui un fiscal de puertas abiertas. Yo tuve en mi oficina como fiscal general de la Nación a todos los sectores políticos. Yo recibí en una oportunidad al expresidente Álvaro Uribe, quien me pidió cita en mi oficina, y que a propósito iba a mi oficina era hablar sobre el tema del hermano de los 12 apóstoles. Y yo los escuché y recibí a todos los sectores políticos, recibí a las FARC, a los abogados de las FARC, recibí abogados de ONG, de muchos sectores. Luego yo tenía una política de puertas abiertas de escuchar a todos los sectores. Escuchar a todos los sectores no implica ningún desvío o abuso de poder por parte del fiscal, y menos en una época electoral en la cual nosotros como fiscalía teníamos en esa época, no sé ahora, un programa especial para buscar transparencia, lucha contra la corrupción en materia electoral. Entonces, pues no tiene absolutamente nada de raro de que me reuniera con Zuluaga cuando lo había hecho con muchos. Pero déjeme terminar, oiga, Oscar, déjeme terminar porque usted no me deja hablar. Pero es bueno la precisión, doctor Montealegre, porque usted no los atendió en su oficina como fiscal, usted se atendió con ellos en una oficina privada. Oscar, ¿usted se imagina en medio de las denuncias contra Oscar Iván Zuluaga la foto de Zuluaga entrando a la Fiscalía General de la Nación, cuando de lo que se trataba era inmediatamente cuál hubiera sido la interpretación de los medios de comunicación, que Zuluaga está entrando a la Fiscalía General de la Nación porque está siendo investigada? Luego a mí sí me pareció prudente buscar un sitio neutral. En ese momento ellos plantearon que la reunión sería en la oficina del doctor Rodrigo Escobar, y yo no vi absolutamente ningún inconveniente en hacerlo. Es más, le reitero, es que la primera mentira que dice Oscar Iván Zuluaga es que yo insinué y planteé esa reunión. Eso es absolutamente falso. A mí me buscó Rodrigo Noguera, planteó una reunión con Santos, el presidente la declinó, y yo dije, pues yo sí converso porque quiero expresar y decirles que yo daré todas las garantías. Y el que propició la reunión fue Rodrigo Noguera, no fui yo, fue el uribismo, fue el Centro Democrático. Fiscal Eduardo Montealegre, usted acaba de decir algo muy cierto. Usted dice, ¿se imaginan donde Oscar Iván Zuluaga lo hubieran visto entrando a la fiscalía, lo que hubieran dicho los medios de comunicación? Nos acaba de decir, el expresidente Juan Manuel Santos declinó el ofrecimiento y no asistió a la reunión, porque usted sí, porque hay dos indicadores importantes que muestran que tal vez la reunión no era conveniente y no tenía por qué darse. No, yo desconozco, el presidente Santos simplemente declinó, yo no recibí ninguna explicación del presidente Santos, no tenía por qué pedírsela. Además, él declinó la reunión y ahí terminó absolutamente todo. Pero también es que otro hecho absolutamente falso, por el cual yo formulé en el día de hoy denuncia penal contra Oscar Iván Zuluaga por fraude procesal, es que él dice en forma mentirosa que el presidente Santos sabía de que yo iba a hacerle unos planteamientos indebidos a Zuluaga. Falso porque yo no hice ningún planteamiento indebido en esa reunión. Yo en esa reunión simplemente expresé que el Centro Democrático y la campaña tendría en la Fiscalía todas las garantías, que nosotros íbamos a actuar absolutamente con toda prudencia, pero jamás le hice una solicitud a Zuluaga para que le dijeran a Uribe de que no presentara prueba. Esa afirmación de Zuluaga es absolutamente falsa, y le digo por qué. Porque cuando la reunión se hizo, una vez pasada la primera vuelta, ya la investigación por los supuestos ingresos de dineros ilícitos a la campaña de Santos ya se había iniciado. Esa investigación la inicié yo.
la inicié de oficio, nombré una comisión especial. Si no estoy mal, se designó al más alto funcionario de la Fiscalía después del fiscal general, que es el vicefiscal general. O sea que cuando la reunión se hizo, yo ya había iniciado una investigación de oficio por las afirmaciones de Álvaro Uribe. Entonces él no puede, ahí se muestra la mentira. ¿Cómo iba yo a decirle, enviarle un mensaje a Álvaro Uribe de que no formulara denuncias contra la campaña Santos, cuando yo como fiscal general de la Nación, con base en las declaraciones que había dado Uribe en medios de comunicación, inicié inmediatamente una investigación de oficio? Es el primer elemento de la falsedad. El segundo elemento de la falsedad de Zuluaga es la de que Uribe no tenía absolutamente ninguna prueba, ninguna evidencia sobre el supuesto ingreso de dinero de la campaña, de dineros ilícitos a la campaña de Santos. Esto era una farsa, una mentira montada con Uribe, por Uribe, para engañar a la opinión pública. Tan es así que cuando Uribe fue llamado a la Fiscalía General de la Nación para que ratificara lo que había dicho en medios de comunicación, Uribe fue a la Fiscalía y no quiso declarar bajo la gravedad del juramento. Es la foto famosa de Álvaro Uribe saliendo de la Fiscalía a lustrarse los zapatos como una muestra de desprecio a la justicia. Hace afirmaciones, lo llamamos a declarar, no quiere porque él la bajo la gravedad del juramento. ¿Por qué Uribe no declaró bajo la gravedad del juramento? Porque todo lo que estaba diciendo era mentira, porque no tenía evidencias y se iba a exponer entonces a un proceso penal por falso testimonio que indiscutiblemente le hubiéramos iniciado si Uribe hubiera declarado bajo la gravedad del juramento. Luego va a la Procuraduría General. Él dice que en la Fiscalía no tenía garantías y se va donde Monseñor Ordóñez. Y donde Monseñor Ordóñez, procurador general de la Nación, ¿qué dice Uribe? Uribe en ese momento dice que él no tiene ninguna prueba de que hubieran entrado dinero del narcotráfico a la campaña del expresidente Santos. Entonces, era toda una farsa. Entonces, otra prueba contra Zuluaga es la de que yo jamás hice las investigaciones, ni contra Zuluaga ni contra Santos. Esas investigaciones produjeron unos resultados. Entonces, lo que afirma Oscar Iván es absolutamente falso, y pues da tristeza que en este momento una persona que aspira a ser presidente de la República siga cometiendo los delitos que cometió hace más de 4 años en su campaña presidencial. O sea, él tiene el mismo modus operandi de Álvaro Uribe, es unas maquinarias para presentar evidencias y testigos falsos, y no paran porque la justicia no actúa. Yo formulé denuncia en el día de hoy, y pues seguramente Barbosa, que forma parte del candado de impunidad del uribismo, pues no hará nada con mis denuncias. Pero recordemos que el periodo del señor fiscal Barbosita, a quien llaman el Narciso General de la Nación, ya entra en una cuenta regresiva, y muy pronto tendremos otro fiscal general de la Nación que muy seguramente impulsará estas denuncias. Pero mire, doctor Montealegre, usted como exfiscal, como abogado, como penalista, explíquenos cómo se hace para probar que esto que usted está diciendo es verdad, o que el que está diciendo la verdad es Oscar Iván, porque pareciese que es el testimonio del uno contra el otro. ¿Cómo se puede probar que ellos están diciendo mentiras o que usted está diciendo mentiras? Pues Camila, lo primero que hice yo, y lo que hago en lo que siempre he dicho, es que le solicito a la Fiscalía General de la Nación que llame a declarar a Rodrigo Noguera y a Rodrigo Escobar. Ellos presenciaron la reunión, y si ellos no quieren incurrir en falso testimonio, pues tendrán que declarar y afirmar la verdad. ¿Y la verdad cuál es? Que jamás le hice esa propuesta. Entonces ahí están los testimonios que yo solicito que se reciban de Rodrigo Noguera y de Rodrigo Escobar, que presenciaron. Ahora, si Rodrigo Noguera y Rodrigo Escobar van a faltar a la verdad ante la justicia, pues no me cabe la menor duda que actuaré con toda firmeza, y pues también les formularé, si ellos llegan a faltar a la verdad, una denuncia por falso testimonio. Pero además de esos 2 testimonios, pues hay unos hechos que, como usted dice, si se trata de enfrentar mi palabra contra la de Zuluaga, pues es que hay unos hechos que muestran la mentira
del ex candidato Zuluaga. ¿Cuáles son? De que él dice que yo le solicito a Álvaro Uribe que no formule denuncias. Falso, porque es que las denuncias ya, la investigación ya estaba en marcha, y estaba en marcha por iniciativa mía. Segundo, que dice que yo propuse congelar las investigaciones. Falso. Las actuaciones contra el hacker se hicieron con mucha eficiencia, y también investigamos la campaña del expresidente Santos, y la conclusión fue contundente. No entraron dinero del narcotráfico, los supuestos 12 millones, a la campaña de Santos. Entonces, todo lo que estaba diciendo Uribe era una mentira, una farsa. Entonces, ellos siempre querían engañar al país, porque las elecciones estaban muy estrechas, y eso fue una farsa, un montaje, el supuesto ingreso de dinero del narcotráfico a la campaña de Santos, además que fue una grandísima infamia, que el mismo Uribe después reconoció que eso no era verdad. Pero doctor Montealegre, con lo que usted está diciendo, pues nos quedaríamos con que es imposible encontrar quién está diciendo la verdad, porque usted dice, si yo invito a que el fiscal llame a estos 2 testigos a que rindan testimonio, y resulta que si dicen algo que favorece a Oscar Iván Zuluaga, yo los voy a demandar por falso testimonio. Y entonces así nos quedamos en un círculo vicioso en donde realmente al final es la palabra del uno contra el otro, a no ser que existiera pues una grabación que no sabemos. Pues ojalá exista, Camila, que aclararía todo. Ojalá exista, los milagros existen, ¿no? Ojalá aparezca, donde esté la trazabilidad de todo. Entonces, si Escobar y Rodrigo Noguera van a faltar a la verdad, pues de una vez anuncio que formularé las denuncias correspondientes por falsos testimonios. Pero independientemente de la declaración mía o la de Zuluaga, es que hay unos hechos, es que hay indicios, evidencias que muestran que la declaración de Zuluaga es falsa. Es que en el derecho penal la principal fuente de conocimiento y de construcción de hipótesis es a través de la prueba indiciaria, es a través del análisis de signos, de probabilidades hechas a través de signos y reglas de experiencia. ¿Cuáles son esas reglas de experiencia? Es que no tiene sentido ir a plantear que yo le envío un mensaje de esa naturaleza a Álvaro Uribe, que en ese momento andaba energúmeno presentando pruebas falsas, no pruebas, afirmaciones falsas contra la campaña de Santos. Además, yo quiero hacer una pregunta también conforme a las reglas de experiencia. ¿Por qué Oscar Iván Zuluaga, 7 años y medio después, viene a hacer una afirmación de esa naturaleza tan delicada? ¿Por qué razón, si eso hubiera sido verdad, por qué no sale ante la opinión pública y dices que el fiscal general de la Nación me está extorsionando? Entonces ese es otro hecho indicador de la falsedad, que es que además este comportamiento de Zuluaga coincide con el modus operandi de la máquina de fabricación de evidencia y testigos falsos de Álvaro Uribe. ¿Cuál es ese modus operandi? Que de la noche a la mañana... Nos detenemos un segundo. Ana, déjeme culminar. Es que, ¿cuál es ese modus operandi? El modus operandi es que de la noche a la mañana, años después de sucedidos unos hechos, aparecen testigos falsos, como ha pasado en los casos de Álvaro Uribe, y se demuestra que están favoreciendo ciertos intereses, y ese es el modus operandi de la máquina uribista de producción de evidencia y testimonio falso. Ese es el personaje funesto que le espera a Colombia, Oscar Iván Zuluaga, que pretendieron ganarse las elecciones a través de medios fraudulentos, porque es absolutamente claro que la campaña de Oscar Iván Zuluaga interceptó ilegalmente las conversaciones de La Habana. Está absolutamente probado que ellos compraron información reservada por parte de Andrómeda, una fachada del ejército que también hacía seguimientos a La Habana. Está demostrado que esa Andrómeda hacía intercepciones ilegales a las conversaciones de La Habana. O sea, está absolutamente probado que ellos obtuvieron información que obtuvieron de manera ilícita para dinamitar el proceso de paz. Y ese es el personaje que le espera a Colombia. Y no le bastó delinquir, Ana, hace 4 años, sino que ahora vuelve y comete delitos. Y entonces, ¿por qué? Porque la justicia no actúa.
Exfiscal, yo le quisiera preguntar sobre lo que nos ha dicho, pues lo que ha dicho siempre en los medios el señor Óscar Iván Zuluaga sobre su hijo David, que él dice pues prácticamente que él quedó pues absolutamente limpio y que ese expediente quedó completamente pues limpio. Yo quisiera que usted nos contara un poco sobre ese documento de la Fiscalía que se archivó sobre David Zuluaga, qué dice ese expediente sobre la presunción de inocencia del señor David Zuluaga y si es posible reabrir el caso o efectivamente queda cerrado definitivamente. Mire, Ana, esa es otra de las grandes mentiras de Zuluaga. Ese proceso del hijo de Juan David Zuluaga tiene un archivo provisional y resulta que precisamente en el día de hoy, pues Daniel Coronel destapó un escándalo monumental en torno a ese archivo. ¿Qué fue lo que dijo hoy Daniel Coronel? Daniel Coronel contó que hace varios meses existió una reunión en la Universidad Sergio Arboleda, una reunión que se hizo entre Zuluaga, Rodrigo Noguera y el fiscal ad hoc de la época en ese momento, un ex fiscal que fue nombrado para el caso Odebrecht, y la finalidad de esa reunión era proponerle al ex fiscal ad hoc que ejerciera influencias en la Fiscalía General de la Nación para que archivaran el proceso contra David Zuluaga como efectivamente sucedió. Yo he anunciado en el día de hoy, con base en la información que formuló Daniel Coronel, que voy a formular la próxima semana una denuncia penal por prevaricato contra el fiscal que archivó la investigación de David Zuluaga y para que se investigue si existió o no un tráfico de influencia. ¿Y cuál es el fundamento? En primer lugar, que la justicia tiene que investigar la existencia de esa reunión que está comprobada porque uno de los testigos de esa reunión dijo que sí se había celebrado esa reunión, pero que no diría nada sobre el contenido hasta que lo llamara la justicia. Por eso voy a formular la denuncia. Y en cuanto al archivo de Zuluaga, es que Óscar Iván está otra vez engañando al país. Resulta que el fundamento del archivo en favor de el hijo de Zuluaga, de David Zuluaga, es el de que el hacker Sepúlveda no quiso ir a declarar en ese proceso. Y ese es el fundamento. Cuando resulta que el hacker Sepúlveda en su proceso penal y en múltiples declaraciones a medios de comunicación claramente dijo que las personas que habían dado la orden de interceptar las negociaciones de La Habana habían sido David Zuluaga y Luis Alfonso Hoyos. O sea, hay una gran cantidad de evidencias que muestran el mismo que él hacker sí estaba comprometido. El mismo hacker dijo que él se había sentido completamente presionado por usted para hacer esas declaraciones y que esas declaraciones que hizo en ese momento fue bajo coacción de su fiscalía. Y también hay que sumarle a esto pues todo el escándalo. Un segundo, le termino la pregunta. Y hay que sumarle todo el escándalo del señor pues Quintana, que básicamente dijo que las pruebas obtenidas por la Dirección Nacional de Inteligencia de ese momento, a cargo del señor Echandía, pues él dudaba mucho sobre la procedencia de esas pruebas y que él sí se hace muchas preguntas alrededor de cuáles eran las pruebas y las motivaciones detrás de abrirle este caso al hijo y al doctor Óscar Iván Zuluaga en ese momento. Y después sale el hacker y dice, pues no, es que yo estaba coaccionado. Entonces, ¿usted no cree que de verdad de pronto esta fiscalía no tenía méritos para seguir adelante con la investigación? No, le agradezco la pregunta, Valeria, pero mire, le cuento. El hacker no fue condenado por la fiscalía. Lo primero que tenemos que aclarar. La condena del hacker la produjo un juez de la República. Y un juez de la República porque él aceptó los cargos precisamente para tener unas rebajas de pena con su abogado defensor y fue condenado por un juez de la República. Y después de que yo dejé la Fiscalía General de la Nación, o sea, cuando yo no era fiscal general, el hacker ratificó ante varios medios de comunicación que él no había sido presionado por la Fiscalía General de la Nación, que no había existido ninguna presión por parte de mi administración. Al contrario, lo que el hacker dijo es que a él, cuando estaba detenido, recién capturado, creo que en La Picota,
que la Procuraduría General de la Nación, que en ese momento dirigía el obispo Ordóñez, fue a plantearle que firmara un documento donde él dijera, el hacker, que estaba siendo presionado por la Fiscalía General de la Nación. O sea, esta es una maniobra que venía organizando el Centro Democrático y el uribismo desde esa época, y el hacker se negó. Cuando yo dejé la Fiscalía, en una entrevista, que si no, perdónenme si me falla la memoria, en la revista Semana, cuando la revista Semana era un medio de expresión y una revista política muy importante, no la revista amarillista que hay en este momento, declaró ante Ricardo Calderón que él no había sido presionado. Reiteró que las órdenes de interceptación de las negociaciones provinieron de Zuluaga y de Hoyos. Y curiosamente, también hizo esas mismas afirmaciones ante Vicky Dávila. Creo que Vicky Dávila en ese momento trabajaba en la W después de que la votaron de RCN por homofóbica y ante la indignación del pueblo colombiano. Y también ante Vicky Dávila reconoció el hacker que él no había sido intimidado por la Fiscalía, que la orden la recibió de Hoyos y que la recibió también del señor Zuluaga. Entonces, además le cuento una cosa, Valeria, hace pocos meses el hacker volvió y reiteró ante la Jurisdicción Especial de Paz que él había realizado los delitos cometidos para la campaña de el señor Zuluaga, y la justicia, la Jurisdicción Especial de Paz, volvió y ratificó en una de sus decisiones todas las declaraciones del hacker Sepúlveda. Curiosamente, ahora en el proceso contra Álvaro Uribe, vuelven y traen un testigo falso que es el hacker, y con el mismo abogado, el señor Granados, para engañar a la justicia. Entonces, ese es un cuento chino que vienen montando, porque uno de los grandes peros que va a tener la campaña de Zurriaga es que va a tener que explicarle nuevamente al país su intervención y su participación en las interceptaciones ilegales del proceso de paz en La Habana. Oiga, doctor Montealegre, pero hablemos de lo que pasó hoy. Oscar Iván Zuluaga ganó la encuesta del Centro Democrático, va a ser el candidato de ese partido a la presidencia. Competía con María Fernanda Cabal y con otros precandidatos, pero usted más temprano parece salió a apoyar a María Fernanda Cabal. Nos pareció ver una fotografía suya con un letrero diciendo castrochavistas con la Cabal. Es una broma, desde luego que es absolutamente una broma, es una sátira contra María Fernanda Cabal, de que es una burla, que va a apoyar el castrochavismo, o que va a aceptar María Fernanda Cabal un apoyo del castrochavismo. Es una broma que se hizo en el día de hoy. Yo creo que es absolutamente clara la ironía. La foto habla por sí misma, no hay que dar explicación. Pero lo veo con mucha sátira y con mucho humor, doctor Montealegre, incluso en las respuestas que ha dado en esta entrevista, porque le he contado ya varias. Habla de obispo Alejandro Ordóñez, habla de Zurriaga. ¿Anda usted con mucho humor y mucha sátira últimamente respondiendo a temas de actualidad? Pues es que toca, mi querida María Camila. En medio de tantas dificultades del país, pues yo creo que todos estos temas hay que tomarlos con un gran sentido del humor, pero también con mucha firmeza y responsabilidad frente a las respuestas a un candidato que vuelve a encender una máquina de producción de testigos falsos. Ya engañó al país. Zurriaga dice que él perdió las elecciones por culpa del hacker y Odebrecht. Falso, él perdió las elecciones por inepto. Perdió las elecciones además porque el país lo castigó con su voto, cuando todos los colombianos vimos el video que publicó la revista Semana de Oscar Iván Zuluaga en forma descarada y cínica, sentado con el hacker que le estaba explicando sobre determinada información. ¿De dónde provenía esa información? Parte de esa información provenía de la Sala Andrómeda, que estuvo haciendo interceptaciones ilegales. Entonces, aquí lo que tenemos es un candidato que quiere ganar a toda costa la presidencia de la República a través de la comisión de delitos, y pues yo pienso que si lo castigaron hace 4 años o más, pues también tendrá un castigo electoral en este momento por tanta farsa y tanto delito que ha cometido.
Doctor Montealegre, usted que está hablando ahora de ese humor que usted dice que hay que tener en este momento, yo sí quisiera preguntarle si usted cree que eso le adiciona o le quita credibilidad a sus versiones, la versión de las cosas como usted las pinta. ¿No cree que eso puede tener un impacto en su versión de las cosas? Mire, Mariana, la denuncia que presenté hoy contra Oscar Iván Zuluaga y contra contra el letrado Jaime Granados, pues está fundamentada en hechos indiciarios muy claros, está fundamentada en hechos muy serios. ¿Cuáles son los hechos serios que ahí están aportados o ya solicité que se aportaran a la investigación? La resolución por medio de la cual yo pedí que inicié antes de la reunión con Zuluaga la investigación por las afirmaciones de Álvaro Uribe. Pedí que se presentara a esta investigación las conclusiones del archivo que hizo la Fiscalía General de la Nación. Pedí que se trasladara el testimonio de Álvaro Uribe, donde Álvaro Uribe, bajo la gravedad del juramento y ante Monseñor, dijo que no tenía ninguna prueba del ingreso de dineros provenientes del narcotráfico a la campaña del presidente Santos, cuando había dicho todo lo contrario. Pedí copia de todos los expedientes y las investigaciones contra el hacker para mostrar cómo en ningún momento existió una afirmación. Y son muchas, Mariana, los elementos de prueba muy serios que yo le pedí en el día de hoy a la Fiscalía con mi denuncia. Doctor Montealegre, mire, en su momento usted mantuvo unas excelentes relaciones con el presidente Santos, unas relaciones muy cordiales. Usted, de hecho, respaldó la negociación de paz en La Habana, fue una persona que se puso la camiseta, estuvo muy, muy comprometido con el gobierno Santos, más o menos como está comprometido el fiscal Barbosa con el gobierno de Duque. De tal manera que eso es un hecho que hay que también destacar. Pero usted después termina llamando al doctor Santos traidor. Usted dice que el doctor Santos lo traicionó. ¿De qué traición estamos hablando en ese momento, doctor Montealegre? Mire, lo primero es que a mí sí, Oscar, con el respeto que usted me merece, me produce una profunda indignación que compare mi administración como fiscal de la Fiscalía del Narciso General de la Nación. Es que yo no convertí mi fiscalía en la policía política del Estado, Oscar. Perdóneme, Oscar, déjeme hablar. Que yo no convertí la fiscalía en la policía política de Estado. Allí no hubo ninguna operación impunidad o una operación candado para tapar ningún crimen. Yo investigué a fondo la campaña tanto de Santos como la campaña del señor Zuluaga. ¿En qué contexto dije yo que me sentía traicionado por el presidente Santos? Lo dije en RCN con, no recuerdo quién estaba dirigiendo, Claudia Gurizati. ¿Y por qué lo dije? Porque a mí me molestó muchísimo que la presidencia de la República hubiera tomado una postura en contra de una demanda de inconstitucionalidad que yo presenté al finalizar mi gestión ante la Corte Constitucional, para que la Corte dijera expresamente que los acuerdos de La Habana eran normas jurídicas que tenían fuerza vinculante en el ordenamiento colombiano. Palabras más, palabras menos, sin entrar en tecnicismos aburridos. Lo que yo estaba planteando era que se le debería dar un trato de acuerdo especial, casi que una especie de tratado, a la negociación entre el gobierno colombiano y a las FARC. Esa fue mi postura. ¿Y qué pasó? De que antes de que yo presentara esa demanda, yo no le consulté, sino que le conté al presidente Santos que iba a presentar esa demanda, porque era mi convicción, lo había dicho públicamente, lo había defendido, y el presidente Santos me llamó y me dijo: sí, Eduardo, a mí me parece que esos argumentos que usted tiene son unos argumentos sólidos, y yo presenté esa demanda por iniciativa propia, no porque me lo dijera Santos, por convicción. Y después, cuando la presidencia de la República interviene en el proceso, sale a decir todo lo contrario de lo que yo le había expresado al presidente Santos, y que el presidente me había dicho: sí, Eduardo, sus argumentos son muy sólidos, y luego dicen absolutamente lo contrario. En ese contexto dije yo que me sentía traicionado por el presidente Santos, que eso quede muy claro.
Doctor Montealegre, ya una última pregunta para terminar agradeciéndole su tiempo. Usted, como yo le decía, lo he observado pues muy satírico en la forma en que se refiere a otras personas de la vida nacional, pero cuando le preguntaban de lo de María Fernanda Cabal, usted decía, no, ella que va a aceptar un castrochavista como yo. Usted pues está participando por lo menos en el debate público, en el tema político en las elecciones del próximo año. ¿Cuál es el candidato suyo? ¿Cuál es el que le gusta y el que usted quiere apoyar? Camila, yo públicamente asistí en el Hotel Tequendama a un homenaje que se le hizo a Piedad Córdoba y he expresado que yo voy a apoyar el pacto histórico, voy a apoyar a Petro y voy a votar para el Congreso por Iván Cepeda y por Piedad Córdoba. Esos son mis candidatos. Ese pues, es doctor, mi castrochavismo, no la simpática y muy amable María Fernanda Cabal. Pues exfiscal Eduardo Montealegre, le agradezco mucho este tiempo que nos ha regalado a nosotros aquí hoy en Mañanas Blue. Un placer haber hablado con usted y quedamos en contacto para ver qué pasa con esa denuncia que usted interpuso en contra del hoy candidato presidencial del Centro Democrático. Feliz día. Gracias, María Camila. Y la próxima semana viene otra denuncia contra Oscar Iván y contra el rector de la Sergio Arboleda por influir indebidamente en el archivo de David Zuluaga y por prevaricato contra el fiscal que dictó el archivo. Gracias, doctor Montealegre. Estaremos pendientes entonces de esa denuncia, pero sobre las denuncias, ya que tenemos candidato presidencial del Centro Democrático, Marcela Puentes, ¿qué más se sabe? ¿Ya tenemos conocimiento de cómo quedaron las encuestas o definitivamente el partido no va a entregar esos números? Pues por ahora, Camila, parece que no lo van a entregar. Ese es un gran misterio. Ya le acabamos de preguntar a Nubia Estela Martínez, directora del Centro Democrático, y ella dice que de momento no lo van a publicar, no van a revelar. No sabemos quién quedó de segundo, de tercero, cuarto o quinto, evidentemente. Simplemente dicen que hay decisión de todos acompañar la candidatura de Oscar Iván Zuluaga y que en los próximos días decidirán si se publican o no los números de las encuestas, que por supuesto son muy importantes, Camila, sobre todo por las dudas que había sobre la fuerza que tenía la senadora María Fernanda Cabal y la posibilidad ahora de que ella llegue a encabezar la lista al Senado del Centro Democrático el próximo año. Pues así nosotros llegamos al final de esta edición de Mañanas Blue. Nos atendía el exfiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, quien nos contaba que presenta denuncia en contra del hoy elegido candidato presidencial del Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga. A ustedes gracias por habernos acompañado a través de Noticias Caracol Ahora, a través del Facebook Live de Blue Radio y en todas las frecuencias de Blue en Colombia. Hacemos una pausa y continúen ustedes con la programación de Blue Radio.